Señoras y señores diputados, a que tomen su lugar. Antes de continuar, con la presente sesión, solicito muy atentamente a los diputados Edith Velázquez y José Adrián Orozco Neri que sean tan amables de invitar al interior del recinto parlamentario a la ciudadana contadora pública Blanca Isabel Ábalos Fernández, secretaria de Finanzas y Administración. Gracias igualmente. Sí, claro. Se reanuda la sesión haciendo la observación de dos inasistencias justificadas de los compañeros diputados Graciela Larios Rivas y Luis Ayala Campos, quienes tuvieron que atender otros encargos urgentes. Se reanuda pues esta sesión con la presencia de la ciudadana contadora pública Blanca Isabel Ábalos Fernández, secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal, a quien le agradecemos aceptar la invitación de comparecer ante esta soberanía y de conformidad al artículo 193 del reglamento de nuestra ley orgánica y al acuerdo número 4, aprobado por esta soberanía el pasado 13 de los corrientes, se le hace saber a la señora secretaria, para todos los efectos que correspondan, que se encuentra a partir de este momento bajo protesta de decir verdad. Tiene el uso de la palabra, secretaria, hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Con el permiso de esta soberanía, inicio mi intervención. Saludo con afecto a las diputadas y diputados integrantes de la mesa directiva de esta 58ª legislatura. Marta Leticia Sosa Gobea, diputada presidenta. Crispín Guerra Cárdenas, diputado secretario. Y Leticia Cepeda Mesina, diputada secretaria. Es grato para mí saludar también a los diputados y a las diputadas integrantes de esta legislatura. Saludo con afecto a los funcionarios del Gobierno del Estado de Colima aquí presentes. A los representantes de los medios de comunicación, mi agradecimiento por su asistencia. Al público en general, agradezco la amabilidad de su presencia. Asisto a este recinto
en cumplimiento al llamado en el que solicitan ustedes que se detalle y complemente la información contenida en el 6º informe de gobierno del licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado, entregado el 1 de octubre del presente año. Asumo la invitación que esta soberanía hace a los titulares de diversas dependencias y secretarías de esta administración como un ejercicio sano, serio y responsable que les permitirá tener un panorama del funcionamiento general del Poder Ejecutivo, para en base a ello generar los consensos y acuerdos parlamentarios necesarios que definan las políticas públicas más acertadas y convenientes para el desarrollo integral y armónico de la sociedad colimense. Considero propicia esta presentación como una oportunidad de mostrar a esta instancia de gobierno y a la población en general el trabajo que se realiza en la Secretaría de Finanzas y Administración, así como los aspectos económicos y financieros que prevalecen en nuestro Estado. Centro mi exposición en la información relativa al periodo enero-octubre del año 2015, durante el cual en el renglón de ingresos se obtuvieron un total de 10,297,220,000 pesos, conformados por los ingresos propios que ascienden a 948,268,000 pesos, que representan un 9.21% sobre la cifra acumulada. El 90.79% restante lo constituyen los ingresos federales, equivalentes a 9,348 millones de pesos. Porcentaje muy alto lo componen los recursos destinados a aportaciones, convenios y subsidios. De ahí que del total de los ingresos solamente se cuente con el 33% en promedio de libre disposición para solventar los gastos de la administración estatal. Hago pública en esta tribuna mi sincero reconocimiento a los ciudadanos colimenses, ya que gracias a su cultura tributaria logramos niveles de recaudación que nos colocan en los primeros lugares a nivel nacional, como lo muestran los siguientes logros. En lo que se refiere al índice de eficiencia recaudatoria, en el periodo enero-agosto de 2015, el Estado de Colima ocupa el segundo sitio, según lo publica el Sistema de Administración Tributaria. Por otra parte, conforme a información procedente del Sistema de Administración Tributaria, en el tema de recaudación de impuestos y derechos locales por habitante correspondiente al año 2014, en el renglón de impuestos, Colima se sitúa en el lugar número 14. En la captación de ingresos del rubro de derechos, nos ubicamos en la posición número 7, al igual que en el impuesto predial. Y en lo que se refiere a los derechos de agua, alcanzamos el lugar número 12 en la escala nacional. En contraparte, los egresos en el periodo que se informan ascienden a 10,297 millones de pesos, distribuidos en los renglones del gasto que muestra la tabla que tienen ustedes a la vista. La clasificación funcional del gasto nos permite observar gráficamente que una cifra cercana al 50% se destina a conceptos directamente relacionados con el desarrollo social, lo que representa un beneficio real para áreas prioritarias de la sociedad. Sobresalen los renglones de justicia y seguridad, los cuales en conjunto ascienden a cerca de 1,000 millones de pesos y se ven reflejados en el equipamiento de las instituciones encargadas de prevenir y corregir acciones que frenan el desarrollo y perturban la sana convivencia, así como en la infraestructura y tecnología relativa a la modernización y actualización en temas de seguridad e impartición de justicia. Resalta también la inversión cercana a los 1,200 millones de pesos que en materia de salud realizó la actual administración. En lo referente a educación, se destinó un monto aproximado de 2,500 millones de pesos. Este desglose detallado del destino que se da a los recursos de que se dispone muestran el compromiso del Gobierno del Estado por fortalecer y propiciar el desarrollo y bienestar de los colimenses en general. La deuda pública directa del Gobierno del Estado de Colima
contratada con la banca comercial y de desarrollo, muestra en su conjunto un saldo insoluto al 31 de octubre de 2.180 millones de pesos. El saldo de la deuda pública indirecta a la misma fecha es de 127.5 millones de pesos y corresponden al crédito del Instituto del Suelo, Urbanización y Vivienda, en el cual el Gobierno del Estado figura como aval. En lo que se refiere a la calidad crediticia, derivado del incumplimiento con pasivos de corto plazo, en el mes de julio, Fitch Rating modificó a la baja la calificación del Estado en CCC MEX. Por el mismo motivo, HR Rating modificó a la baja la calificación del Estado a HRC. Las siguientes gráficas muestran la situación de la deuda pública del Estado de Colima respecto al resto de las entidades del país, según lo publica el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Colima se ubica en el 6º lugar, tomando en cuenta los montos totales de deuda por entidad. Si se toma en cuenta el índice de deuda respecto a las participaciones federales, nuestro Estado ocupa el lugar número 15. Y en relación con el monto de la deuda en proporción con el Producto Interno Bruto, nuestra entidad se coloca en la posición número 18. Hasta este momento he presentado a ustedes las cifras que muestran lo relativo a la Secretaría de Finanzas y Administración durante el periodo que comprende el informe del gobernador del Estado. Sin embargo, considero importante compartir algunos temas sobresalientes con el fin de informar la situación financiera que prevalece actualmente en el Estado y los elementos que han contribuido para ello. El Estado de Colima ha sido afectado por diversos factores económicos de índole mundial que impactan de manera negativa las finanzas estatales, sobre todo los que tienen que ver con la variación a la baja del precio del petróleo en los mercados internacionales. En el ámbito nacional, Colima ha sufrido una menor captación de ingresos por concepto de participación federales, como consecuencia de la disminución del coeficiente del Fondo General de Participaciones, por la implementación de la reforma hacendaria de 2007, año en el cual el Estado de Colima participaba con que para 2015 participa con el 0.65%, lo que representa una disminución de 12% en el coeficiente del Fondo General de Participaciones, es decir, una disminución acumulada por el orden de los 1.388 millones de pesos. Además del Fondo General, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal cayó de 0.92% a 0.83%, lo que representa una disminución del 11.17% en el coeficiente de este fondo, que genera una disminución acumulada por el orden de los 907 millones de pesos. Aunado al anterior, no se ha creado un solo impuesto nuevo en la presente administración. Por el contrario, se subsidia el 100% de la tenencia vehicular desde el año 2011 a la fecha, decisión esta última que ha representado un apoyo a los ingresos de las familias colimenses, aunque para el Estado ha dejado de percibir recursos por el orden de los 743 millones de pesos. Como se puede apreciar, si bien la cantidad de recursos de las participaciones no disminuye año con año, sí disminuye el porcentaje que se recibe y ahí radica la afectación a nuestro Estado, que se expresa en que el gobierno ha dejado de recibir, incluyendo el subsidio a la tenencia, un total de 3.038 millones de pesos. Un elemento más que hace que aparentemente los recursos que nos dan como aportaciones al Estado sea superior al de años anteriores es que subsidios para instituciones como la Universidad de Colima hasta el año 2013 se percibían por parte del Estado, se enteraban a las instituciones sin que se consideraran como aportaciones al Estado. A partir del año 2014, los recursos que se reciben para dicha institución se contaron como aportaciones al Estado. En el contexto local, hemos enfrentado el necesario e impostergable incremento en recursos económicos adicionales que el gobierno del Estado de Colima
ha tenido que aportar para áreas de seguridad pública e impartición de justicia, salud y educación, por mencionar las más significativas. Tan solo en 2015, en salud, se invirtieron como concurrencia del Seguro Médico Popular 145.6 millones de pesos con recursos propios del Estado y una cifra similar cada año anterior, acumulando una cifra en el periodo 2010-2015 superior a los 775 millones de pesos. Vale precisar que si bien es cierto que el gobierno federal ha destinado una gran cantidad de recursos para estos rubros, por normatividad y en muchos casos porque las obras y programas así lo ameritan, también han existido contrapartes del gobierno del Estado que nos obliga a erogar una importante cantidad de recursos propios. De los egresos significativos para el gobierno del Estado, el que más ha impactado es, sin duda, el que se refiere a los gastos en servicios personales, el cual refleja la decisión del gobierno estatal no solo de mantener las condiciones más adecuadas en términos de sueldos, salarios, prestaciones de ley y prestaciones convenidas para los trabajadores de la burocracia, los operativos de seguridad pública y magisterio estatal del gobierno del Estado, así como el costo de la nómina de jubilados y pensionados, similar en prestaciones al personal activo, sino incluso atender sus crecientes necesidades con mejores condiciones laborales y económicas para ellos y sus familias, lo que ha representado un incremento sistemático a sus percepciones del 6% anual en promedio, cifra superior al índice inflacionario. Por mencionar un ejemplo, en el segmento de jubilados y pensionados, en el 2009 se cubrían sus percepciones con 244.3 millones de pesos, mientras que para 2014 fueron necesarias 443 millones de pesos para el mismo fin. El costo que se adiciona al concepto de servicios personales está representado por el pago de cuotas obrero-patronales, IMSS, ISSSTE, así como los servicios médicos. Si bien es cierto que el costo de la nómina se traduce en derrama económica de recursos que activan de manera significativa los ciclos económicos y generan bienestar y desarrollo, también lo es que el incremento que se observa no corresponde al ritmo en que evoluciona el ingreso. El gasto operativo ha presentado un crecimiento importante. En estos renglones se han realizado esfuerzos por optimizar los recursos, ya que deben conjugarse el uso eficiente y la continuidad de las operaciones con calidad y suficiencia al tratarse de conceptos básicos para el funcionamiento de la administración pública, como es la energía eléctrica, el combustible y lubricantes, el mantenimiento vehicular, papelería, etcétera. También dentro de estas partidas se consideran la alimentación, medicinas para los reclusos, que representan una inversión considerable e ineludible. La actual administración estatal ha tenido que afrontar diversas circunstancias que impactan significativamente, como son la disminución del nivel de ingresos en la entidad y, por otra parte, las presiones financieras que incrementan las erogaciones y gastos. En los últimos años, esta administración se reforzaron aún más las medidas para disminuir el gasto ante la imposibilidad de incrementar los ingresos en los niveles requeridos. Sin embargo, no es posible implementar un plan de reducción del gasto que se logre a corto plazo mitigar un déficit acumulado, pues se corre el riesgo de impactar negativamente en la economía local y colapsar las operaciones y la prestación de servicios que al Estado le corresponden. La significativa disminución de los ingresos, aunada a las presiones y aumentos del gasto, fueron los factores que provocaron el déficit financiero, cuyo mayor efecto se presentó al cierre del ejercicio gubernamental, dificultando la posibilidad de pago oportuno a proveedores, algunas prestaciones de los trabajadores y aún los préstamos bancarios a corto plazo. La mayor presión del egreso se ejerce en el renglón de servicios personales, pero la aplicación de medidas de disminución a las prestaciones de los trabajadores o la reducción de la plantilla laboral se traduce en reacciones adversas al ámbito económico y social. Estos meses han sido intensos en la búsqueda de mecanismos para hacer frente a los compromisos de corto plazo que se adquirieron con la banca comercial.
Se han realizado innumerables estudios para encontrar alternativas que nos permitan contener las circunstancias adversas en que estamos inmersos. Es por eso que se analizó la viabilidad de contratar un crédito por 1.728 millones de pesos. Esta solicitud se presentó al Congreso, la solicitud estuvo apegada a derecho, sustentada en la Ley de Deuda Pública del Estado y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diputadas y diputados, he presentado ante ustedes las cifras y circunstancias en los cuales esta administración ha sorteado y enfrentado los distintos retos a lo largo de su gestión. El escenario es complicado y exige de todos nosotros actos contundentes de verdadero compromiso y sobre todo de suma de esfuerzos y voluntades. Las acciones son urgentes, las consecuencias de las decisiones que se tomen se mostrarán sus efectos en el plazo inmediato. Concluyo mi participación agradeciendo su amable atención y quedo a la espera para en la medida de lo posible responder sus inquietudes y planteamientos. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Agradecemos la exposición de la Secretaria de Finanzas y Administración y de conformidad al procedimiento establecido, se le concede el uso de la palabra por 5 minutos al diputado Miguel Alejandro García Rivera, representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, diputada presidenta, mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación, pero sobre todo a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Saludo a la contadora Blanca Isabel Ábalos Fernández, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado. Secretaria, en esta legislatura somos conscientes de que usted tiene pocos meses al frente de la dependencia que hoy viene a rendir cuentas. Y difícilmente podríamos adjudicarle la larga lista de irregularidades, ilegalidades y malos manejos en la hacienda pública. Sin embargo, hoy es responsable ante este pleno de responder a nombre del gobierno estatal. Evidentemente, el ejercicio de rendición de cuentas de esta semana está incompleto, pues gracias a algunos compañeros del PRI, PT, PANAL y el Partido Verde, el gobernador Mario Anguiano no se presentó en este recinto a dar cuentas de uno de los peores gobiernos de la historia de Colima, aunque esto no conste en sus alegres cuentas. Es irónico que como parte de la glosa del informe de gobierno, el documento presentado por esta secretaría lleve por título Finanzas transparentes y eficientes, cuando lo que ha prevalecido en este sexenio es la opacidad y la ineficiencia en el gasto público. ¿O acaso el paso de 5 secretarios diferentes durante esta administración es sinónimo de eficiencia? En el documento que se hizo llegar a este pleno como parte de la glosa del sexto informe de gobierno, en lo que refiere a finanzas y administración, realmente no se informa nada. Nos dan una serie de actividades cotidianas inherentes a todas las dependencias, como cursos, actualizaciones de software, reuniones atendidas, pero los temas sustanciales están ausentes. No nos dan cuenta sobre los trabajadores y becarios del gobierno del Estado que no han recibido su salario y acumulan adeudos. No nos dan cuenta de los adultos mayores que durante meses no han recibido su pensión. No nos dan cuenta del retraso de pagos a proveedores, a municipios y organismos. Pero sobre todo, no nos explican la parálisis administrativa que ha generado crisis en áreas que ya se estuvieron exponiendo aquí, como lo son salud, seguridad y desarrollo social. Nos hablan de transparencia, pero hay vacíos y ambigüedades legales que, lejos de ser atacados como corresponden a las funciones de esta secretaría, se han aprovechado para favorecer intereses personales. Podemos mencionar licitaciones que no cumplen con los criterios marcados por la ley, obras públicas de baja calidad que nos hacen dudar de sus costos, adjudicaciones directas sin fundamento, o rentas de edificios como el que esta secretaría hizo a una dama con vínculos familiares con el gobernador Mario Anguiano. Por cierto, esta casa se alquilaba en 16,000 pesos cuando una inmobiliaria la ofrecía en 6,000 pesos mensuales. Hasta la fecha,
no es claro el ejercicio de los recursos financieros autorizados mediante la deuda del 2011 para atender contingencias del huracán Jova y realizar inversiones productivas. La información es ambigua y escasa. Por mencionar un ejemplo, entre las inversiones justificadas se destinaron recursos para la compra de terrenos para la construcción del parque metropolitano de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Extrañamente, durante el 2011 el gobernador señaló que con lo recabado, con el cobro de la tenencia, se comprarían dichas hectáreas para ese parque. ¿Quiere decir que se ha recibido 2 veces el dinero para iniciar una obra de la que no sabemos nada? ¿Por qué además se construye un parque en la cumbre? Hay muchas cosas que nos gustaría saber, como por qué el gobierno del estado hasta el 2014 adeudaba más de 200 millones de pesos a la Universidad de Colima. Eso jamás se informó y al parecer jamás se informará. ¿Ya se cubrió este adeudo? Pero la pregunta más importante, ¿por qué se acumuló esa cantidad de transferencias pendientes? ¿A dónde se fueron los recursos? ¿Nos podría informar, secretaria, cómo se han manejado las transferencias directas y las modificaciones de presupuestos a programas y dependencias? ¿Por qué el desabasto de medicamentos? ¿Por qué la falta de circulante activo para gasto corriente y el pago de transferencias como becas, pensiones? Está presupuestado, pero el dinero parece que desapareció. También nos gustaría saber por qué existen personas que cobran 2 cargos al mismo tiempo, como Héctor Darío Medina, quien es empleado de la delegación de la Secretaría del Trabajo y a la vez en la Secretaría del Trabajo Federal, o Itzel Rocío León Chávez, que cobra en Relaciones Públicas y también cobraba al mismo tiempo en el Ayuntamiento anterior de Colima. Esos son solo algunos casos de muchos más que la prensa ha estado exponiendo, no son casos inventados, se han ido sacando. El pueblo de Colima lo ha expuesto. ¿Cuántas personas más cobran dobles sueldos e incluso sin trabajar? Hoy la administración estatal cierra su sexenio contratando una deuda ilógica. Yo le pregunto por su conducto al gobernador, ¿a quién quieren engañar cuando dicen que se va a hacer obra productiva durante los últimos 2 meses del sexenio? El Ejecutivo señala que hay un déficit financiero de más de 1,000 millones de pesos, pero en las cuentas públicas eso no se refleja. Desde 2009 hasta el primer trimestre de 2015, los ingresos del gobierno estatal han ido incrementando. Incrementaron 17,948 millones de pesos. O sea que cada año el gobierno ha tenido más dinero a su disposición. ¿Por qué con más ingresos la deuda pública fue el principal instrumento para resolver los problemas? Cada año se ha gastado más. De 2009 a 2014, los egresos del gobierno estatal aumentaron más del 58%. Lo que tiene que ver con sueldos, bonos, viajes, comidas, celulares y otros gastos, crecieron más del 50% en 5 años. ¿Esto es eficiencia? En cuentas públicas consta que también se incrementaron los ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras más ayudas. ¿Cómo se explica que aún teniendo un incremento en los ingresos presupuestados del Estado, cada año el gobierno egresó aún más dinero, pero sobre todo requirió más deuda? ¿Cuál es la deuda total del Estado de Colima? La real. Durante el sexenio, la deuda de corto plazo pasó de 300 millones a más de 2,000 millones de pesos. Y la deuda a largo plazo pasó de 800 millones a más de 2,000 millones, 167,000 pesos. A los colimenses no nos late que los recursos públicos no sean manejados que sean manejados como un botín de compadre. Lamentablemente, secretaria, a usted le toca responder por una síntesis de una historia de corrupción, ilegalidad e irresponsabilidad en el manejo de la hacienda pública. No nos late el encubrimiento, no nos late que nos quieran engañar con cifras y discursos. La realidad está en los contratos ocultos, en los datos manipulados, en los adultos mayores sufriendo penurias. No nos laten las cuentas que recibimos. Es cuanto. Gracias, diputado. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Federico Rangel Lozano, representante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Muy buenas tardes. Con su permiso, diputada presidenta, saludo y doy la bienvenida a la contadora pública Blanca Isabel Ábalos Fernández, secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal, que hoy comparece ante esta soberanía con el propósito de rendir la glosa correspondiente al sexto informe de gobierno, para ampliar la información respecto del ramo que a usted le compete. Bienvenida. Saludo a los integrantes de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros, diputadas, diputados, saludo al público que nos hace el honor de acompañarnos. Hago lo propio también con las amigas y amigos de los medios de comunicación. Hago uso de la voz a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para señalar que el tema de la administración de las finanzas públicas que coordina la Secretaría a su cargo tiene gran relevancia en el accionar de toda la administración estatal, porque del cumplimiento de sus atribuciones depende el soporte para que el gobierno realice su quehacer al servicio de la comunidad. Por ello, hemos analizado con detenimiento las acciones realizadas correspondientes al tema de las finanzas incluidas en este informe de gobierno. Vemos el esfuerzo llevado a cabo, pero también tenemos cuestionamientos que realizar. El panorama económico internacional y nacional refleja un entorno económico externo e interno complejo y volátil. El crecimiento global se ha revisado a la baja y se ha traducido en un incremento en la volatilidad y en un fortalecimiento generalizado de divisas extranjeras, además de la caída en los precios del petróleo, lo que impacta desde luego a la economía local. Esta situación ha contribuido a que los recursos financieros de que dispone el gobierno del Estado sean escasos ante las crecientes necesidades sociales y públicas, toda vez que la principal fuente de recursos la constituyen las transferencias del gobierno federal, las cuales provienen de las contribuciones federales, que en los momentos actuales atraviesan por circunstancias inciertas ante los efectos de la inestabilidad financiera internacional. A pesar de esas adversidades, en los ingresos proyectados para 2015, en el periodo del informe, se observa un monto de disminución de un menos 5.56% respecto al aprobado para el ejercicio fiscal 2014. Quisiera hacer los siguientes planteamientos, secretaria. Ante la diversidad de datos, noticias y comentarios de varios servidores públicos, incluso del Ejecutivo, respecto al verdadero monto de la deuda pública del gobierno del Estado, queremos preguntarle a cuánto de verdad y seguridad asciende la deuda total. Esto es, los pasivos reales. Me refiero producto de todos los empréstitos vigentes que desde hace años ha solicitado el gobierno. También a la deuda contingente o indirecta, producto de los avales que ha asignado, respecto de pasivos asumidos por organismos públicos estatales y municipales. Asimismo, y es otra cuestión, a la cantidad total que adeuda el gobierno del Estado por compromisos económicos pactados en los programas federales, en los que se mezclan con los recursos locales. También los pasivos
que adeuda a proveedores por bienes y servicios recibidos. ¿Cuál es ese monto total, secretaria? Estamos a sus apreciables órdenes. Bienvenida aquí. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, diputado. A continuación, se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Leticia Cepeda Mesina, representante del partido Movimiento Ciudadano. Se pide a la diputada Gabriela Sevilla pase a ocupar el lugar de la secretaria. Con su venia, diputada presidenta. Buenos días, compañeros diputados. Buenas tardes, compañeros diputados. Señora secretaria, medios de comunicación que nos acompañan y todos los ciudadanos aquí presentes. Bienvenida a este recinto legislativo, casa de todos los ciudadanos, contadora. Sin duda alguna, su presencia ha sido una de las más esperadas, dado el deplorable estado financiero que guarda la administración pública estatal. En la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, que a su secretaría le correspondió realizar, no se proyectaba contratación de deuda alguna. ¿Qué falló? También es su deber proyectar y calcular los ingresos del Estado, así como la utilización razonable de los créditos y la sanidad financiera, de conformidad al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. Hoy vemos que no se cumplió. En este entendido, ¿está usted consciente que para septiembre de este año ya se había contratado una deuda a corto plazo por 638 millones de pesos con el Banco Interacciones S.A.? Mismo que está imposibilitado a pagar. Es por ello la solicitud de un nuevo endeudamiento proyectado a largo plazo. Endeudamiento que contraviene lo mandado por el cuarto párrafo, numeral octavo, del artículo 117 de la Constitución Federal, que a la letra dice muy claramente: las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar 3 meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos 3 meses. Es evidente que no pudieron pagar los 638 millones oportunamente, es decir, antes de los 3 meses de concluir su mandato, y mucho menos estaban posibilitados para contratar una nueva deuda. Por ello es que se ha promovido una acción de inconstitucionalidad. En el referido informe no observamos la deuda con el FONREC, que es el Fondo Nacional de Reconstrucción. ¿Podría decirme a cuánto asciende este adeudo? Finalmente, ¿nos puede informar detalladamente, contadora, a cuánto asciende el adeudo y los compromisos que tiene el gobierno del Estado, mencionando fechas de adeudo, concepto, montos? ¿Cuántos de estos formarían parte del nuevo endeudamiento de más de 1.700 millones? Dada la prontitud con la que fue solicitado el crédito por la anterior legislatura, podemos suponer que esa relación ya la tiene elaborada, por lo que le agradecería me hiciera entrega en este mismo acto en forma magnética y física de la información solicitada. Por otra parte, anticipo que parte de la justificación que harán de mis interrogantes
es que debido a la baja en las participaciones federales y al subsidio de la tenencia, se está en esta situación de escasez de recursos. A lo que le recuerdo que en el presupuesto de egresos para este ejercicio fiscal ya venía contemplado que ellos dejarían de percibirse. Con esto se pone en evidencia una vez más la falta de planeación y el pésimo ejercicio del gasto en conceptos no presupuestados, lo cual constituye un delito. Concluyo en esta participación haciendo entrega de las preguntas impresas que le acabo de formular para que me sean contestadas en términos de lo mandado por la fracción cuarta del artículo 193 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que a la letra dice: si durante la discusión el funcionario o funcionarios comparecientes fueran interrogados, deberán contestar las interrogaciones que le fueren formuladas. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada. A continuación, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Marta Alicia Mesa Obregón, representante del Partido Verde Ecologista. Buenas tardes. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros y compañeras diputadas, secretaria de Administración y Finanzas, sea bienvenida, contador público Blanca Isabel Ábalos Fernández, compañeros de los medios de comunicación, público que amablemente nos acompaña. Hoy en día, para nadie es desconocido la situación financiera en la que se encuentra el estado de Colima. Situación que les impone el reto de ser altamente eficientes y cuidadosos en la administración de los dineros públicos. Al pueblo hay que hablarle de frente y rendirle cuentas claras. Por esa razón, como diputada y representante del Partido Verde Ecologista de México, le pido conteste las siguientes preguntas, ya que me preocupa mi estado. ¿Qué porcentaje de las participaciones federales que recibe el estado se verán afectadas por el nuevo empréstito otorgado hace menos de 30 días? ¿Y de qué manera el nuevo gobierno asumirá esta nueva deuda? Es cuanto. Gracias, diputada. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado José Adrián Orozco Neri, representante del partido Nueva Alianza. Muy buenas tardes. Con su permiso, diputada presidenta, mesa directiva, con su permiso también, saludar a los diputados y diputadas de esta 58ª legislatura, público en general, a los medios de comunicación. Saludar con respeto a la contadora pública Blanca Isabel Ábalos Fernández, quien hoy comparece y presenta la glosa del 6º informe del gobierno en tema de finanzas públicas y administración. Bienvenida, secretaria. En Nueva Alianza estamos convencidos que la correcta rendición de cuentas contribuye a devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones públicas y coadyuva a reconstruir el tejido social afectado por la corrupción. Nuestro partido quiere poderes públicos eficaces, honestos y abiertos en el ejercicio del poder, para lograr el equilibrio en la correlación de fuerzas y especialmente la administración correcta de los recursos públicos.
La falta de colaboración entre poderes lleva a la parálisis del entramado institucional en la administración pública. La cooperación y los consensos, en cambio, generan frutos valiosos para el desarrollo económico y laboral. Hacer más con menos es una premisa que debe estar presente en todo momento en los gobiernos del presente, sobre todo hoy en día en que los recursos son cada vez más escasos frente a una sociedad cada vez más informada y politizada. Pero sobre todo aquí y ahora, la sociedad exige de los servidores públicos un férreo compromiso ético y eficaz en el quehacer gubernamental. Nuestro compromiso como representantes populares es estar del lado de la gente, legislar con una visión innovadora y cuidar la correcta administración de los ingresos y gastos del gobierno. Nos preocupa la seguridad de las familias, el mejoramiento de la economía para generar empleos y una mejor calidad de vida de la población. También nos preocupa y nos ocupa el que se garanticen los derechos de los trabajadores y sus conquistas laborales. A lo largo de todas y cada una de las comparecencias de los diferentes titulares de la administración actual, el tema de las finanzas públicas fue relevante y recurrente. La importancia de este complicado tema salta a la vista. Es precisamente con los recursos monetarios del gobierno como se llevan a cabo las obras y los servicios que la comunidad requiere para su bienestar y desarrollo. Y justamente por las complicaciones financieras, la opinión pública de Colima ha señalado diversas interrogantes y acusaciones, que hoy se hace necesario que usted nos aclare, señora secretaria. Por mi parte, por ser un tema de trascendental importancia en el gremio que represento como dirigente sindical, deseo formularle dos preguntas. ¿Cuáles son las razones por las que el sistema estatal de pensiones está en crisis, en prejuicio de la burocracia del gobierno estatal? Además, ¿qué medidas reales tomó el gobierno del Estado para atenuar dicha crisis y fortalecer el referido sistema? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Continuando, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Joel Padilla Peña, representante del Partido del Trabajo. Con el permiso de la presidencia y de los integrantes de la mesa directiva, con el permiso de todas mis compañeras y compañeros legisladores, bienvenida sea usted, secretaria de Administración y Finanzas, contadora Blanca Isabel Ábalos Fernández. Como representantes populares, estamos obligados a trabajar con la sociedad para legislar con el propósito de promover políticas de crecimiento económico, empleo y combate a la pobreza. Tenemos el compromiso de trabajar para abatir la pobreza extrema que afecta sobre todo a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores, a los indígenas, a los campesinos y personas con capacidades diferentes. En tal virtud, las diferentes fuerzas políticas representadas en esta soberanía, tenemos el reto de privilegiar la apertura al diálogo para enviarle a la sociedad una señal inobjetable de madurez política. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima otorga, dentro de las facultades a este honorable Congreso, la responsabilidad de legislar sobre todos los ramos de la administración y conocer los resultados de la gestión financiera y revisar legal, económica, financiera y contablemente el ingreso y gasto público, así como el cumplimiento de los objetivos de los programas. Esta comparecencia es una oportunidad para que la titular del ramo de las finanzas del Estado nos comparta sus puntos de vista que contribuyan a ampliar la información en un tema que hoy en día es de gran trascendencia y merece gran atención de la sociedad, la cual justamente requiere de mayores explicaciones sobre aspectos específicos en torno al origen y destino de los recursos públicos. Analizamos con detenimiento los datos que plantea el titular del Ejecutivo en la parte financiera de su sexto informe de gobierno y reconocemos el esfuerzo para privilegiar el gasto social, al cual se destinó 45.7% de los recursos erogados, con los cuales se cubrieron fundamentalmente necesidades de educación y salud de los colimenses. No obstante, ciudadana secretaria,
de Finanzas y Administración, consideramos necesario que en esta comparecencia se aclaren a la sociedad algunos temas que están en la opinión pública y ameritan mayor explicación, que desglose lo anotado en el 6º informe de gobierno. Por lo tanto, me permito formularle la siguiente. Los gastos de gobierno durante 2014 fueron de casi 14,000 millones de pesos, según la cuenta pública de este año. Por otra parte, el presupuesto de egresos para el año 2015 autorizó un monto para ejercer de 12,653 millones de pesos, es decir, se aprecia una caída importante en los gastos. Esta caída de 1,350 millones de pesos en el gasto del gobierno, ¿hasta qué punto tendrá repercusiones en la economía estatal? Y de ser así, ¿cuáles serían estas? Es lo que tengo a bien formularle. Muchas gracias. Gracias, diputado. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 30 minutos a la Secretaria de Finanzas y Administración para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados. Muchísimas gracias. Trataré de dar respuesta a todos los cuestionamientos, reiterando que lo que se expuso en la primera parte de los ingresos que ha dejado de percibir el Estado, que son reales, que muestran, pues, por causas de factores internacionales que afectaron a nuestro Estado, pero también con la afectación de la reforma hacendaria. Se habla de una cifra real que está documentada de más de 3,000 millones de pesos, que incluye también el subsidio que se ha tenido a la tenencia. Todos los esfuerzos también de manera local, se realizan esfuerzos recaudatorios, pero no son suficientes, ya que también el importe por los recursos de ingresos propios es apenas un 10%. Este monto, si bien no va a la baja, también quiero aclarar, ya que a partir de 2014, de acuerdo a los requerimientos de armonización con la contabilidad gubernamental, hemos incorporado a la ley conceptos de ingresos que tradicionalmente no se incluían. En el caso de los ingresos etiquetados de los convenios para obras y acciones específicas que se celebran con la Federación, lo cual hace que la proporción de ingresos propios disminuya. No obstante lo anterior, en el ejercicio 2015 seguimos intensificando las acciones enmarcadas en el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, como la fiscalización de impuestos federales, la vigilancia de obligaciones fiscales federales, la cobranza de créditos fiscales federales y la administración de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, acciones que en conjunto nos han representado ingresos alrededor de los 100 millones de pesos. Reiterando que son mayores nuestros gastos, nuestras presiones del gasto. También es justo mencionar que, según el Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa 2014, publicado por el INEGI, en el año 2013, el gobierno del Estado de Colima contribuyó a generar la recaudación federal participable por un monto de 37,000 millones de pesos. No obstante la alta contribución del Estado de Colima a la recaudación federal, a través de los impuestos que pagan las personas físicas y morales establecidas en Colima y las contribuciones que genera el puerto de Manzanillo, no se reciben ingresos proporcionales en el desarrollo del Estado. Y tan solo en ese año se contó con más de 3,000 millones de pesos de libre aplicación para el gobierno del Estado hacer frente a todos los compromisos que tiene a su labor de gobierno como tal. Es justo mencionar que todos estos esfuerzos es una problemática que radica en cuestiones estructurales y que tiene que ver con la manera en que el gobierno federal distribuye los recursos a las entidades. Resulta también relevante que los legisladores locales y federales activen los mecanismos necesarios para lograr que la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos permitan a nuestro Estado acceder de una manera más justa y equitativa en la distribución que hace la Secretaría de Hacienda.
La deuda pública, como lo mencioné, tiene un saldo a la fecha de 2.180 millones de pesos. La deuda pública indirecta es de un crédito que el INSUBE mantiene con la banca de desarrollo, el cual se encuentra avalado por el Estado, afectando tan solo el 3.5% de participaciones del Fondo General. Perdón, se pide al público asistente que guarde silencio para escuchar a la secretaria. Con respecto a la deuda pública indirecta, el gobierno solo es responsable solidario de este financiamiento, por lo que no le corresponde atender el mismo. Con respecto a la pregunta de cuánto es el monto con el nuevo crédito que afectarán participaciones, están en esos trabajos y se espera que de un 15 a un 20% de afectación de las participaciones, precisando que no es lo que nos cuesta, sino es lo que se queda en garantía, y que una parte mínima de se destina al pago del servicio, se destinará al pago del servicio de la misma. Si bien el empréstito es por 1.728 millones de pesos, de los cuales 638 serán para cubrir las inversiones, para refinanciar los pasivos de corto plazo que se tienen ejecutados en inversiones públicas productivas, el segundo monto de 1.090 incluye 130 millones de pesos a los municipios. El resto puede ser para inversiones públicas productivas o también podría destinarse al refinanciamiento de la obra pública ejecutada y pagada por el gobierno del Estado, así como al pago de principal, cuyo destino fue también la realización de inversiones públicas productivas. En lo que se refiere al renglón de proveedores, y aquí está contestado, si además de los proveedores de bienes y servicios, el gobierno del Estado tiene adeudos y compromisos a corto plazo con diferentes instituciones por diversos conceptos, tales como transferencias a instituciones y organismos, entre los que se encuentran el Poder Judicial, la Universidad de Colima, el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, que corresponde a las becas de los adultos, los adeudos por prestaciones al personal, las aportaciones estatales en convenios federales en concurrencia, los adeudos también que se tienen ante la Secretaría de Hacienda por un adelanto de participaciones, entre otros, suman 425.8 millones de pesos. Es el saldo además de la deuda pública directa, la deuda pública indirecta. También haciendo resaltar que nuestros proveedores se mantienen activos y vigentes día con día. Es una dinámica que se tiene de consumos y servicios y no es una deuda pasiva. Se van pagando compromisos a la vez que se van adquiriendo algunos otros. Con respecto a la deuda de la universidad, está registrado y reportado que se le ha dado lo que aquí en el Congreso se les autoriza, lo que se autoriza en el presupuesto de egresos del Estado año con año, incluso un poco más de lo que se autoriza. En lo que corresponde, el importe de la deuda de Fonrec es de 280.9 millones de pesos, el cual también nada más es un esquema contratado con bonos cupón cero y el Estado solo está obligado a pagar los intereses de la misma, por eso la Secretaría de Hacienda no la incluye dentro de los 2.180, aunque nosotros la reportemos de manera integral. En lo referente al sistema estatal de pensiones, los recursos de estos fondos se encuentran invertidos en cuentas por cobrar. Las demandas de los créditos, sobre todo los de tipo hipotecario, a través del tiempo ha excedido las posibilidades de la institución para atender las necesidades de los trabajadores. Comento también que en esta administración se elaboró un borrador proyecto de una nueva ley de pensiones del Estado de Colima, que se entregó a los diputados de la legislatura anterior, quienes deseaban también conocer los avances en esta materia. Sin embargo, no es un trabajo terminado. Falta lograr los consensos necesarios con la clase trabajadora y con los líderes que la representan.
Todo el trabajo entregado a los legisladores fue realizado desde el punto de vista técnico-financiero, pero deberá enriquecerse con los comentarios y puntos de vista de la base trabajadora. La presente administración está consciente que llevar a cabo una reforma al sistema de pensiones para que los trabajadores del Estado, en un menor tiempo posible, asegura que las pensiones de los trabajadores actuales y futuros, asegura pues el pago de las pensiones actuales y futuros. Este es un compromiso social que se debe atender en el menor tiempo posible. Reiterando la baja de recursos, aunque de manera se muestra año con año un incremento, el renglón que más absorbe, y así se comentó en la presentación, es sin duda el renglón que se refiere a servicios personales, y esto nos quita liquidez quincena con quincena. Es el concepto en el que se destinan mayores recursos, por eso aunque se hagan acciones para disminuir el gasto sin afectar la operatividad, es insuficiente. A ver. Para garantizar que los recursos obtenidos mediante el financiamiento, en el propio decreto quedó que se integrará una comisión de seguimiento que estará representado con un diputado de cada grupo parlamentario representado en este Congreso, el titular del órgano superior de fiscalización, la secretaria de Finanzas y 2 observadores de la sociedad civil. Esto tendrá como objetivo observar y vigilar que el registro de la Secretaría de Hacienda el crédito, la contratación del financiamiento con la mejor opción, así como vigilarán el destino de los recursos que se ingresen como producto de la contratación del crédito. El día de ayer se tuvo una reunión de trabajo en el Congreso, en el que participaron 2 diputados y una persona de la sociedad civil, así como personal de la Secretaría de Finanzas. Esto es para dar puntual seguimiento a dicho financiamiento. De mi parte es todo. Gracias, secretaria. De conformidad al acuerdo aprobado por esta soberanía, para hacer uso de su derecho de réplica, se le concederá el uso de la palabra hasta por 5 minutos a un representante de cada grupo parlamentario y a los diputados únicos de partido acreditados en este Congreso. Para ello, le pregunto al diputado Joel Padilla Peña si quiere hacer uso de su derecho. Declina, muy bien. Al diputado José Adrián Orozco Neri, la misma pregunta. Correcto, declina. A la diputada Marta Alicia Mesa Oregón, del Verde, declina. Para continuar, le pregunto a la diputada Leticia Cepeda Mesina si desea hacer uso de su derecho de réplica. Adelante. Señora secretaria, sin duda alguna las cosas no se hicieron bien. Las cuentas no salieron y hoy se da prueba de ello. Una muestra más es que en el 6º informe se cita un saldo insoluto de deuda directa de 2.180 millones de pesos más 127 millones de pesos de deuda indirecta contratada con el INSUBI. Pero cuando el Ejecutivo Estatal solicita el nuevo crédito, refieren que la deuda de gobierno del Estado es de 2.199 millones de pesos. Las cifras no coinciden. El día 11 de septiembre se solicitó un crédito por 1.500 millones de pesos. 7 días después, es decir, el día 18 del pasado mes, remiten una
cito textualmente, solicitud para incrementar el monto del financiamiento solicitado a esta soberanía por una cantidad igual a los 130 millones de pesos. Cierro la cita. Si ya era sospechosa la solicitud de crédito, lo es aún más la ampliación de este. Ninguna de las solicitudes estuvo acompañada de documentación, soporte o un análisis detallado del por qué se ocupaba esa cantidad de dinero. A todas luces se percibe mal manejo de los recursos. Con la aprobación de este crédito, aumentaron la deuda de Colima 80%, estando a un mes de terminar su mandato. En un año sobrepasaron el presupuesto de egresos por 1.500 millones de pesos, comprometiendo el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, y casualmente coincidiendo con un año electoral. El sexto informe de gobierno fue un ataque a la verdad, un impreso sin sentido y una historia que nada tiene que ver con lo que los ciudadanos vivimos día a día. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada. Para continuar, se le concede el uso de la palabra, si desea hacerlo, al diputado Federico Rangel Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado. Con su permiso, presidenta, secretaria, integrante de la mesa directiva, compañeras diputadas, diputados, público en general, amigas y amigos de los medios. Los diputados del PRI vemos que hay enormes retos por superar para transitar hacia mejores niveles de vida y bienestar para las familias colimenses que aspiran a vivir en paz y armonía. El compromiso es de todos, sociedad y gobierno. Las diferencias, las diferentes visiones de todo tipo no deben soslayarse. Las causas exógenas y endógenas que las generaron, y advertimos también los esfuerzos realizados para superarlas. La difícil situación financiera, el trabajo que no ha sido sencillo, el análisis y toma de decisiones para atenuarla es más que evidente. Aquí ahora los tres poderes públicos, de la mano con la sociedad, debemos de actuar y trabajar sin descanso para construir un mejor Colima. Por ello, agradecemos su respuesta puntual, secretaria Blanca Isabel Ábalos Fernández. Reciba usted un reconocimiento y todo su equipo de trabajo en este tramo del gobierno del Estado. Y desde luego, es cuanto. Gracias por la respuesta puntual a las preguntas. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Miguel Alejandro García Rivera, representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Ahí vamos de vuelta. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, todo el público y medios que nos acompañan el día de hoy. La verdad es que traía aquí un pequeño escrito, pero lo hemos ido modificando conforme han ido interviniendo algunos compañeros. Coincido en algo en lo que comenta el diputado, el profesor Federico, en cuanto a que los esfuerzos de los tres poderes que se tienen que ir realizando de manera conjunta. Lamentablemente esperábamos que eso se fuera dando desde hace muchos años ya, y la verdad es que pues nos siguen faltando muchos esfuerzos. Se le califica a esta soberanía como una legislatura histórica, en principio por su composición,
y conforme va avanzando el tiempo por los temas que vamos tocando, el día de hoy nos damos cuenta que no solamente tenemos un Estado fallido, sino que también tenemos un sistema de comparecencias que hay que modificarlo un poco. Hay algunas preguntas que no se responden, no va a haber tiempo al final para seguir respondiendo. Vamos a modificarlo, son de las cosas que vamos a hacer, de lo que van a ir marcando la historia, de lo que va a ir marcando esta legislatura. Hay mucha chamba, hay muchas cosas por hacer, compañeros, ténganos paciencia, lo vamos logrando poco a poco. Secretario, le recuerdo que está bajo protesta de decir verdad. Nada más hacer algunas aseveraciones. En el 2012, la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones por faltante de dinero a la Universidad de Colima, como lo comenté. Se contestó en un documento oficial sobre el adeudo de 261 millones de pesos y me imagino que como la mayoría de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, pues se va a responder que ya fueron solventadas ante esta auditoría. Pero entonces yo les preguntaría por qué la misma auditoría interpuso denuncias penales ante la PGR contra el Ejecutivo, al menos en los últimos 2 años, por desvío de recursos federales y simulación de reintegro de fondos federales. En 2015 fueron 4 denuncias más que en 2014. Insistir en que no se solventan las dudas sobre el manejo irresponsable e ilegal de partidas presupuestales con fines distintos a su origen, corrupción visible en contrataciones públicas, desvío de recursos federales, simulación de reintegro de fondos federales, generación de déficit presupuestal, contratación desmesurada de deuda. Hacen falta más de 1.500 millones de pesos que nadie sabe dónde están. El profesor Federico comentaba en su comparecencia, el profesor Nicolás comentaba en su comparecencia que no encontraban 600 millones en la Secretaría de Educación. Pues en el Estado estamos más mal, ¿no? Aquí es donde se generaron la mayoría de las cosas. La mayoría de secretarios venía a hablar y decían que hacían falta algunas modificaciones administrativas, que se necesitaba más gente que ayudara en el manejo de las finanzas, y nos damos cuenta, pues claro que es así, ¿cómo no lo va a hacer? Si teníamos un secretario de Desarrollo Social que andaba más preocupado por la elección que por hacer su chamba. Y no lo digo yo, dijo el secretario de Salud hace unas horas, lo dice la Sala Superior. Si fuera de mi parte, pues ahí los dejo que me lo reclamen, ¿no? Pero la Sala Superior, como lo dijo él, el tribunal lo decidió. Entonces, no podemos hacernos los que no pasa nada, que el Estado estaba bien, que la chamba se estaba haciendo, que el recurso se ejecutó. No es cierto. Nuestros secretarios estaban ocupados en otras cosas, por eso tenemos un Estado fallido. La verdad es que hay muchísimas cosas que van a quedar en el tintero, pero aún después de todo esto, el pueblo de Colima está contento, está muy alegre. ¿Por qué? Porque ya se van. ¿Es cuándo? Gracias, diputado. Agradecemos nuevamente la presencia de la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Contadora Pública Blanca Isabel Ábalos Fernández, así como su amplia exposición y las respuestas a los planteamientos que le fueron formulados. Con ello damos por concluida esta comparecencia, se declara un receso para reanudarla en unos minutos con la comparecencia del ciudadano ingeniero Carlos Arias Guillén, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Gracias.